Este, bienvenidos, no sé quiénes están por allí, Aida, Angélica, Diego, que nos acompaña hoy por primera vez, por aquí lo veo en la cámara, Juan, Mario, Marta y Miguel. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que más preocupa en la consulta y más preocupa en los papás cuando se recibe algún tipo de diagnóstico, no solamente el TDAH. Hoy nos vamos a abocar al TDAH, pero creo que pasa en todos los aspectos, incluso cuando recibimos una noticia de una condición de salud que es de un tiempo determinado, por ejemplo, o que permanece en la vida de la persona, como por ejemplo las enfermedades metabólicas, etcétera. Es decir, cada vez que recibimos una información que condiciona o afecta nuestro estilo de vida, genera ciertos desajustes, ciertas preocupaciones, algunos nos angustia, algunos pasamos por procesos un poco complicados como el proceso de duelo. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Winnie, creo que es el micrófono de ella. Hay un perrito. Entonces, creo que es muy importante, en primer lugar, que entendamos que esto que vamos a decirles el día de hoy es el inicio, es decir, es una introducción, es una puerta de entrada a el tema de cómo hablar con un niño o con un adolescente sobre lo que significa tener TDAH. Pero que probablemente esta conversación la van a tener que retomar en distintos momentos de la vida del niño y también se van a dar cuenta de que ustedes como familia van a estar en actitudes diferentes cada vez que establezcan una conversación con sus hijos en relación a este tema. Siempre cabe la duda, y de hecho en uno de los grupos que publicamos, ahí está a Marta, que no la había visto, buenas noches, y Melissa tampoco la había visto, buenas noches, ¿cómo están? En uno de los grupos dice una mamita que ella por ningún motivo le diría a su hijo que tiene TDAH y que no lo debe saber. Entonces esto es algo bastante controversial. Se lo digo, no se lo digo, cómo se lo digo, lo debe saber él, lo deben saber todos, lo debe saber la escuela. ¿Qué tanto me ayuda? Después que lo diga va a haber muchas etiquetas, pocas etiquetas, es decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como una cuestión de mucha incertidumbre, que sería una palabra que podríamos usar al respecto. Entonces, en relación a este tema hemos traído algunos elementos que si bien no son los únicos, y también podría ser interesante que ustedes nos pudieran contar si han tenido la experiencia de tener esta conversación, cómo la han abordado. Si bien no son los únicos, son los que de alguna manera han podido calar en la mayoría de los grupos que nosotros hemos acompañado. Esto es un trabajo de construcción de aprendizaje, además de que es un trabajo de construcción, es un trabajo también de conciencia y de disposición, es decir, qué tan dispuesto estoy yo para abordar este tema, qué tan preparado estoy yo para abordar este tema, y ya vamos a hablar de todo eso, pero les quiero decir que esta información que le traemos hoy en la noche de hoy es pensada desde una mirada exclusivamente humanista, desde una mirada de la integración, desde una mirada de el acompañamiento holístico, desde el acompañamiento multimodal, que es el que nosotras trabajamos, el que nosotras defendemos, y por supuesto en el que integra a todas las áreas y los aspectos de la vida del niño y del adolescente. Es decir, esto involucra a la familia, esto involucra a la sociedad, esto involucra a la escuela, esto involucra a los hermanos, es decir, a diversos grupos que se relacionan con el niño. Es decir, no es como que es una causa-efecto, más bien es una dinámica de interacción. Y en esa dinámica resultan cosas que van a favorecer más a unos niños que a otros. Entonces vamos a comenzar, ya se irán sumando el resto. Lo primero, y los otros creo que a la hora de que ustedes están preocupados por el diagnóstico, ya tenemos una clase sobre el diagnóstico en el grupo de Facebook, donde hablamos cuáles son como las primeras personas que van a ustedes a acudir para identificar si el niño tiene o no
las características de TDAH, entre ellos el neuropediatra, el psiquiatra, el neuropsicólogo, etcétera. Después que reciben todo el proceso de evaluación y que ya hay una respuesta ante esa preocupación conductual, cognitiva, social, emocional que están teniendo ustedes en casa con el niño y en la escuela, que ya dan los resultados, ahí es donde empieza realmente la tarea. En primer lugar, los diagnósticos, esto siempre lo digo también, los diagnósticos se escriben con lápiz. ¿Por qué se escriben con lápiz? Porque no son ni determinantes ni estáticos. Por el contrario, son dinámicos, son cambiantes y, por supuesto, el TDAH es una condición neurobiológica que significa que permanece en la vida de la persona, pero la forma en la que se va presentando los síntomas van a ir cambiando. Por lo tanto, la expresión del TDAH también se va a observar de manera distinta en cada uno de los casos y en cada una de las edades. Por lo tanto, el papel aquí fundamental es ir en pro de la información. Después que a mí me dicen tu niño, tu niña, tiene algo que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, porque también tenemos este trastorno por déficit de atención, necesitamos informarnos. Y la información es lo que nos va a nosotros, en primer lugar, a posicionarnos, a ubicarnos, a enfocarnos. ¿En dónde estamos? Ok, ¿qué es lo que significa? ¿De qué trata? ¿De qué va esto del TDAH? Yo nunca había escuchado hablar de eso. ¿Dónde, si tengo algún referente de dónde lo tomé? Ese referente, ¿a qué hace alusión? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Se parece o no se parece? ¿Alguien me dijo? ¿Por qué me lo dijo? Toda esta información hay que ir explorándola. Y dos elementos importantes para informarnos. Uno, buscar bibliografía con evidencia científica. El Facebook no es evidencia científica. El Instagram tampoco es evidencia científica. Hay libros, hay documentos, hay una cantidad de estudios. De hecho, los últimos 15 años se ha trabajado con uno de los diagnósticos más comunes de la infancia, como es el TDAH, muchísimo. Hay mucha información bibliográfica con evidencia. ¿Qué significa que es evidencia científica? Que esto tiene un método, que tiene un procedimiento, que tiene una forma en la que se realizó, que se aplicó algún tipo de método que dio unos resultados. Y esos resultados los podemos ir revisando. Entonces, papá y mamá, ni Winnie ni yo, que somos las que ahora estamos trabajando con ustedes, esta conversación puede saber más de TDAH que ustedes mismos. Entonces, el primer trabajo de papá y el primer trabajo de mamá después de recibir el diagnóstico es buscar información. Buscar información en evidencia científica. Como ustedes están asistiendo a un profesional de la salud mental, bien sea psicólogo, neurólogo o psiquiatra, es importante que ustedes puedan decirle, ajá, dígame doctor, dígame licenciada, ¿dónde puedo yo empezar a informarme acerca de esto? ¿Qué es lo que significa? Porque el desconocimiento genera que nosotros empecemos a cometer errores por falta de información. Además de buscar bibliografía con evidencia científica, identificar cuáles son las características del TDAH de mi niño, porque el TDAH tiene unas características nucleares que son inatención, hiperactividad e impulsividad, pero en cada una de ellas hay una forma en la que se expresan y cada niño tiene una forma de expresión distinta. Por lo tanto, yo debo describir y conocer cuáles son las de mi hijo. Y ya Winnie más adelante les va a dar un ejemplo con relación a esto. Entonces, buscar bibliografía e identificar las características del TDAH va a ser el paso número 1 que vamos a tener que ir dando para ir descubriendo cómo podemos comenzar a conversar con nuestro niño o con nuestra niña. Si tienen alguna pregunta aquí, ustedes me la hacen y ahí avanzamos. No sé si por ahí está Winnie. Porque lo segundo que vendríamos a trabajar sería identificar mis emociones como papá, como mamá de una persona con TDAH. Por ahí sí, ahora sí está por ahí Winnie, ¿verdad? Te escuchamos. Bien.
Así es. Bueno, Laireli les estaba comentando uno de los elementos más importantes, ¿no? Que era informarnos. Una vez que yo logro informarme, puedo reconocer cómo, cómo se evidencia esta información que he buscado, que he conseguido a lo que es mi hijo, ¿ok? Hago una comparación y digo, bueno, mi hijo de todas estas características, porque no es una sola, se parece en 5, 6, 7 elementos, ¿ok? Entonces, una vez que yo descubro eso, entonces vengo a identificar cómo estoy yo frente al diagnóstico. Es decir, cómo están mis emociones. Yo como padre, yo padre con niño TDAH, con niña TDAH, ¿qué estoy sintiendo con esta información que he recibido? Es bastante importante prestarle atención a este punto. ¿Por qué? Porque normalmente nos abocamos a acompañar. Ok, mi hijo ha recibido este diagnóstico y no solamente pasa con el TDAH, sino con cualquier otro elemento o enfermedad o una enfermedad. Nos abocamos a ser el que sostiene, ser el que acompaña, ser el que no siente, ¿ok? O ser el que no demuestra, porque necesito darle contención ¿okay? A mi hijo, a mi esposo o a mi esposa o a la familia en general. Pero cuando yo me doy cuenta de cómo estoy yo frente al diagnóstico, entonces puedo acompañar realmente, acompañar desde la empatía, acompañar desde la aceptación, ¿ok? Acompañar incluso desde el dolor, porque no todos los que recibimos un diagnóstico como este estamos felices, ¿ok? O, orgullosos por identificar que algo está pasando con nosotros o con nuestros hijos. Entonces, identificar primero cómo estoy. Esa identificación me va a permitir saber si estoy en la disposición de acompañar a mi hijo a saber el diagnóstico. Si yo no estoy en la disposición de, porque creo que la información que he recibido no es válida, creo que tengo dudas, creo que los médicos desconocen el tema o están justificando las acciones de mi hijo. Ok, si yo comienzo a pensar todos este tipo de interrogantes, entonces eso me hace saber que no estoy lista para poder hablarle del diagnóstico a mí. Y eso tiene mucha relación con el ejemplo que nos daba Laireli al principio, ¿no? De esta mamá que estaba preocupada, obviamente, y decía, yo nunca se lo diría. Es importante saber y poderle preguntar por qué no, cómo te sentiste tú cuando lo supiste que quieres evitar que tu hijo sienta, ¿no? Entonces, bueno, poder conocer esta parte. Una vez que yo reconozco y puedo decir, bueno, siento frustración, siento molestia, siento dolor, siento culpabilidad, también podríamos sentirlo, ¿no? Una vez que yo reconozco esto, entonces comienzo a gestionarlo, porque esa emoción no se puede quedar en mí, ¿sí? Esa emoción necesita gestionarse para entonces poder acompañar al otro. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? Bueno, desde la aceptación, desde un proceso psicológico también o un acompañamiento para padres, que es fundamental y siempre lo hablamos, que no solamente se trabaja con el niño, sino con todo el núcleo familiar. Eh, reconocer mi participación en el proceso y este punto lo hemos tocado en diferentes momentos porque ahora con el tema de la pandemia, resulta que nos damos cuenta que los papás anteriormente, no todos, obviamente, no todos, pero delegaban una participación del proceso al terapeuta en un 80% y su participación era mínima. ¿Okay? Mi participación es, bueno, yo sé lo que tiene, llevo los informes al colegio, lo llevo a la terapia y, y realizo algunas adaptaciones que me solicitan en casa. Pero la participación de mamá y papá o de la familia en general es mucho más que eso. Yo tengo que conocer las debilidades de mi hijo y su fortaleza
poder insertar las estrategias terapéuticas que se utilizan en los centros, ¿ok? Que utiliza el especialista y poderlas ajustar a mi rutina diaria, comprender que el proceso no solamente conlleva aplicación de estrategias, sino acompañamiento, escucha activa, incluye también el poder ser empática y comprender que no siempre se va a poder lograr lo que se espera. ¿Okay? Todos estos elementos son súper importantes para poder seguir al siguiente paso. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Es la pregunta que se tienen que hacer el día de hoy para entonces poder reconocer si están listos para seguir el siguiente escalón. Una cosa que quería comentar era que también es importante reconocer en qué etapa del duelo se encuentra. Todos pasamos por el duelo o por un duelo cuando recibimos un diagnóstico como este. El duelo es un proceso bastante complejo, ¿sí? Que no tiene una duración determinada. O sea, yo no les podría decir, la Irelis no les podría decir, o ningún especialista le podría decir cuánto va a durar este proceso. ¿Okay? Nadie les podría decir porque es indeterminado. Y lamentablemente suele vivirse en diferentes etapas en la pareja. Por ejemplo, papá pasa el duelo inmediatamente, ¿ok? Recibe diagnóstico, pasa el proceso de negación, de dolor, ¿ok? De aceptación, muy rápidamente, mientras mamá, por el contrario, se queda en la negación por unos meses. También pasa el contrario. Entonces, esta variación en los procesos, porque todas las personas vivimos procesos de duelo distintos, hace que el acompañamiento al niño sea más difícil. Pero lamentablemente es así como se da y es importante que lo podamos reconocer. Cuando yo lo reconocemos, a pesar de que sí es difícil porque tal vez no puedo contar con la otra persona como yo espero, ¿ok? Entonces, aún así puedo comprender el dolor o la fase en la que él se puede encontrar. Y eso me hace tomar decisiones en base a lo que yo sí puedo dominar en base a lo que yo sí puedo manejar y no desde lo que no está a mi alcance. Ahora sí, Lai. Quería agregar a este punto que nosotros lo estamos describiendo así de manera como didáctica para que ustedes puedan identificarlo, pero esto no es lineal, es decir, no es que las personas primero pasan por información, después por el tema emocional. Probablemente haya etapas que se vayan trabajando a la par, que vayan apareciendo juntas, como también pasa en muchos procesos emocionales. En el caso del duelo, el duelo no es ni bueno ni malo, simplemente es algo que incluso aparece para ayudar a elaborar la experiencia tan compleja y en ocasiones tan desagradable que significa recibir una noticia que no esperamos. Entonces, el recibir una noticia que no esperamos genera una situación de duelo. El perder algo que nos genera mucha expectativa también genera un proceso de duelo. No todas las personas lo viven igual, pero sí es un proceso de regulación también. Es decir, no lo veamos como algo que es negativo. Por el contrario, la resolución saludable del duelo va a traer como resultado recursos de aprendizaje y recursos de afrontamiento que van a ser favorables para la relación familiar y para la persona que lo está trabajando. El problema surge cuando empezamos a estancarnos en cada una de estas áreas, es decir, nos queremos saltar, no nos informamos, no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos y queremos inmediatamente abordar y abocarnos al niño sin primero pensar en cómo estamos nosotros para poder atender al otro, que es el niño. Entonces es importante que nosotros podamos descubrir cómo estamos ante la noticia. La noticia la acepto, no me parece real, nunca he tenido contacto con esto o ya yo lo sabía y cuando me lo confirmaron fue como
un baño de agua fría y igual fue doloroso, pero empiezo a encaminarme en función de. Pero ser consciente es muy importante para que nosotros podamos tener un trabajo mucho más sano, mucho más nutritivo para acompañar al niño. Pero no podemos acompañar si primero no descubrimos cómo estamos. Entonces, ¿cuánto puede demorar un papá y una mamá entre lo primero que le acabamos de decir, entre la información y la identificación de sus propias emociones? Créanme que pasa 1 año, 2 años. La diferencia entre la primera vez que se recibe el diagnóstico y la primera vez que el niño recibe una intervención terapéutica ajustada a sus necesidades tiene un intervalo de entre 2 y 5 años. Imagínense todo el tiempo que se demora una persona, un grupo familiar, en elaborar lo que significa tener un niño con estas características. Entonces, si demoramos todo este tiempo en procesar, en digerir lo que está pasando con el TDAH, no pretendamos que vamos a resolver todas estas situaciones de la noche a la mañana. Por eso es muy importante contar con un acompañamiento de un profesional que también pueda atender mis necesidades como adulto, mis preocupaciones como adulto y lo que yo necesito resolver antes de atender lo que necesita el niño. Y vamos con eso a la tercera característica, que después que ya yo he logrado acumular un conjunto de información que me brinde seguridad y que me brinde conciencia, y que también he hecho una exploración de cómo estoy yo, no solamente a nivel emocional, sino a nivel experiencial en general, en relación a este diagnóstico, ya me siento más preparada porque he logrado afrontar lo que significa tener un niño con TDAH. Entonces ahí es donde yo empiezo a construir. Y la construcción empieza por compartir la información con un entorno cercano. Es decir, con el entorno con el que yo me siento seguro o segura. Probablemente para mí podría ser mi mamá, podría ser mi suegra, podría ser mi hermana, podría ser el grupo familiar con el que más tenga confianza, incluso puede ser una amiga. ¿En qué va a favorecer compartir la información? Va a favorecer en crear algo que es muy importante en este diagnóstico y en todos los diagnósticos psicológicos, en crear una red de apoyo. Porque si de algo estamos seguros, mamá y papá, es que no podemos solo. Y no necesitamos poder solo. Es decir, nosotros necesitamos construir puentes que nos puedan sostener. Y los puentes que nos puedan sostener, por supuesto que van a empezar a construirse con las personas donde ya tenemos un vínculo mucho más cercano, donde tenemos un vínculo mucho más fuerte. Y esa red de apoyo va a favorecer el que nosotros podamos aprender a sensibilizarnos, a empatizar, incluso a ser compasivos con lo que está sucediendo. Nos ayuda a resolver situaciones como la culpa, el resentimiento, la angustia, la preocupación. Entonces, las redes de apoyo no son más que los puentes de soporte que me van a permitir a mí acompañarme en este proceso que significa tener un niño o una niña con TDAH. Muy bien. Después que nosotros, alguien tiene su micrófono encendido. Bueno. Ya listo, ya lo vi. Después que nosotros podemos tener conciencia, ok, ¿a quién necesito? ¿A quién necesito para esto? Porque no puedo solo. Necesito a mi mamá, necesito a mi hermana, le cuento lo que está pasando. Incluso le pido que me acompañe a todos estos procesos terapéuticos, o incluso yo tengo que trabajar y es la abuela o es la tía la que se queda al cuidado del niño y es ella la que necesita aprender ciertas cosas, ciertas estrategias para poder sobrellevar todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, con lo conductual, con lo emocional, con lo propiamente del diagnóstico. Entonces es necesario que esa red esté basada en el soporte, en la contención y en la comprensión, porque no compartimos la información para que los otros sepan solamente. Compartimos la información para que los otros también puedan comprender qué necesitamos de ellos. Y eso tiene que ver con una comunicación abierta también, en la que yo pueda solicitar ayuda.
no, estoy segura que no puedo sola con esto y necesito contar con un grupo, con un equipo que me sirva de soporte, que pueda acompañarme, por ejemplo, cuando yo no sepa lidiar con esta situación con Manuel, voy a poner un nombre, X, que de repente esté pendiente de alguna tarea que le deje algún terapeuta, que de repente pueda llevarlo a alguna situación, que pueda conversar con él de temas que probablemente conmigo no son tan sencillos. Entonces, la red de apoyo lo que va es ayudar a sostener y a crear puentes de salud y de bienestar. Y además va a favorecer que empiecen a aparecer algo que nosotras llamamos recursos de afrontamiento. Los recursos de afrontamiento no son más que esas posibilidades y potencialidades sanas que tenemos nosotros para poder hacer un escudo protector ante situaciones que nos generen crisis. Por ejemplo, un recurso de afrontamiento podría ser la valoración personal positiva, el desarrollo de habilidades sociales efectivas, la capacidad de resiliencia, los procesos de sensibilidad, de empatía, de asertividad, todos esos recursos de afrontamiento van a ir apareciendo cuando yo voy construyendo una relación con mi entorno. Entonces, antes de pasar a decirle a la escuela o a otras personas lo que está pasando con el niño, este tercer paso, cuando esté bien digerido, bien desarrollado, bien trabajado en el grupo familiar o en el núcleo que a mí me genere seguridad y bienestar, entonces puedo pasar a lo que sería el siguiente, el número 4. ¿Quién puede ayudar para iniciar el diálogo con mi hijo? Si se dan cuenta, hasta el número 3 todavía no habíamos conversado con el niño del tema, nos estábamos preparando. Y fíjense cuánto tiempo puede demorar la preparación antes de llegar a conversar directamente con él sobre este tema. No sé si Winnie está por ahí porque no veo. Sí, aquí estoy. Continúala, y antes de que continúes con el punto 4, quería agregar algo, ya va, que creo que no he encendido la cámara. No. Ahí está. Lo siento. Quería decirles que cuando nosotros hablamos con otras personas, con nuestras familias más cercanas, ¿no? Este es el primer ejercicio de preparación para poder conversar con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque a medida que esa información que ya yo recibí y esas emociones que ya yo identifiqué, a medida que todo ese proceso se está dando, yo lo consolido cuando lo comparto con otras personas. Yo me escucho, ¿ok? Me escucho, reconozco lo que estoy sintiendo cuando lo comparto con otros. También me permite escuchar dudas, saber si soy capaz de responder ante esas dudas, ¿ok? ¿Qué tanto manejo? No la información del TDAH, porque nosotros no esperamos que ustedes les den una clase magistral a las personas que están a su alrededor, explicándole, bueno, que el lóbulo frontal, que la función ejecutiva. No, nosotros no esperamos eso. Nosotros esperamos que ustedes tengan un manejo de las características de su niño. Entonces, es allí donde tiene que estar centrada toda nuestra atención. Entonces, cuando yo comparto la información con otros y esas personas pueden hacerme preguntas y yo soy capaz de ejemplificar, que soy capaz de compartirle mi experiencia, soy capaz también de decir, no lo había pensado o eso no me ha pasado. Entonces es allí donde yo practico y digo, sí, estoy lista para iniciar una conversación con mi hijo o no. Aún no estoy lista porque creía que sí, pero aún me faltan muchas cosas. Aún me siento inseguro o me siento insegura, aún dudo, aún me da miedo. Bueno, muchísimas situaciones que pueden ocurrir cuando lo comparto con otros. Bien, después que ocurre toda esta vivencia, pasamos a lo más grande, es decir, a los grupos sociales que son macro, que están fuera de mi espacio de seguridad, que tienen que ver con la escuela y los terapeutas. ¿Por qué nosotros debemos compartir con la escuela las necesidades de nuestro hijo? Número uno, porque es un derecho del niño. El niño tiene derecho
a tener un trato que esté ajustado a sus necesidades, no solo sus necesidades de aprendizaje, sus necesidades sociales, conductuales, emocionales. Entonces es importante que la escuela pueda brindar un espacio de soporte, un espacio de acompañamiento, un espacio de confort, un espacio de construcción, un espacio de aprendizaje, un espacio de oportunidad. Entonces la escuela necesita saber. Además porque también algunas personas con TDAH necesitan recibir algún programa de inclusión o algún ajuste en su adaptación curricular. Entonces es importante que la escuela pueda comprender. Y nosotras sugerimos en el ideal, porque entre el ideal y el real hay muchos matices, sugerimos en el ideal que la escuela tenga un equipo o una persona que pueda manejar esta información de una manera mucho más clara. Puede ser psicólogo, puede ser psicopedagogo, puede ser educador especial, puede ser una persona educadora que haya sido formada para saber y conocer con lo que tiene que ver con la atención de estudiantes con características de TDAH. Pero es importante que a quien ustedes se acerque tenga la sensibilidad, la conciencia y el aprendizaje de con quién están. Porque no es que yo le voy a decir a cualquier persona de la escuela, le voy a decir a la persona de la escuela que pueda ayudarme a fortalecer este espacio con él. Acuérdense que hay dos espacios naturales en la infancia, la familia y la escuela. Y estos dos espacios naturales en la infancia, y decimos naturales porque es donde pasa la mayor parte del tiempo el niño, son naturales y además son los que más nutren y construyen personalidad, habilidades, competencias, desarrollan capacidades, etc. Entonces son los espacios en los que más se construye, son los espacios de los que más necesitamos, son los espacios de los que más necesitamos recibir. Y necesitamos recibir de una manera asertiva, es decir, no necesitamos el chisme, no necesitamos la etiqueta, no necesitamos el juicio. Por eso cuando nos acercamos a la escuela debemos tener cuidado de que nos estamos acercando a una persona que va a favorecer nuestro proceso y no que va a hacer una interferencia. Y también el terapeuta del niño o mi terapeuta, o en conjunto, porque acuérdense que el TDAH debe ser acompañado como un tratamiento multimodal. ¿Qué es multimodal? Que involucra diversos grupos de personas con diversos métodos de intervención para poder atender lo que el niño necesita. ¿Qué es lo que me va a ayudar el terapeuta? El terapeuta me va a ayudar al cómo me voy a acercar, es decir, las palabras que utilizo, podemos hacer ensayos, podemos hacer ejercicios de simulación, podemos explorar juntos cómo te sientes más cómodo hablando acerca de esto, cuáles son las formas en las que te es mucho más sencillo acercarte, a través de qué elementos te puedes acercar, en qué situaciones o en qué momentos específicos es propicio hablar sobre esto. Deberíamos comenzar de una manera en particular. Entonces el terapeuta ayuda a crear un campo fértil para poder desarrollar una comunicación que por supuesto fortalezca la relación y no que haya distanciamiento, ni conflictos, ni crisis, ni que genere angustia el hablar sobre el tema. También porque los terapeutas en el trabajo directo con el niño abordamos la conversación directa de cómo se está procesando en la casa esto, porque aunque él no sepa que tiene TDAH, sabe que le pasa algo distinto a otros niños, que él siente, piensa, se comporta, se relaciona en distintas medidas de manera diferente. Entonces, por eso es necesario que nosotros en la terapia vamos explorando cómo va percibiendo su propia forma de ser. A ver, por aquí, Winnie. Así es. Bueno, como les decía Lairelis, hasta el punto 4 hemos descrito cuál es el proceso personal que papá de un niño con TDAH debe, o en el ideal, ¿sí? Debe consolidar para entonces poder acercarnos y hablar del diagnóstico conmigo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es muy importante.
Entre los 6 y 8 años, Laireri Portillo y Winnie Ríos, ¿okay? Esto no lo dice ningún libro, pero nos lo dice la experiencia. Entre los 6 y los 8 años, no es recomendable iniciar una conversación o explicarle al niño desde el concepto, así como lo hemos estado haciendo nosotros. Nosotros a usted le explicamos qué es el TDAH, de dónde proviene, cuáles son las características, qué afecta directamente a nivel cerebral y a nivel corporal, conductual, a nivel conductual. Nosotros les explicamos todos estos procesos, pero no leemos, con los niños entre 6 y 8 años este proceso no se da. ¿Cómo sí lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que partir es del reconocimiento personal. Es decir, que el niño pueda saber quién es, quién soy como persona. ¿Por qué? Porque el TDAH no me define. El TDAH sí, es un trastorno, es parte de mí, pero no me define, no es netamente lo que soy, es una parte de mí. Entonces tenemos que empezar por el global, el reconocimiento personal, ¿sí? ¿Qué es el reconocimiento personal? Es la imagen que tenemos nosotros o que tienen nuestros hijos en este caso, pero es una imagen consciente de sí mismo. A ver, en esa imagen podemos observar nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestros gustos y preferencias, eh, nuestra destrucción corporamental. Todos estos elementos van en el reconocimiento personal, estos y otros. ¿Okay? Cuando yo trabajo el reconocimiento o el quién soy capaz entonces de establecer una autoestima sana que eh, me permite tener una relación o un actuar consciente, me hace saber quién soy realmente y entonces soy consciente de mis acciones y también soy consciente de mi relación con los otros. ¿Okay? Esto es lo que me va a, es el piso, es lo que me va a soportar la información que viene a continuación. Una vez que el niño conoce quién es, conoce sus limitaciones, conoce sus características generales, conoce sus virtudes, sus gustos, ¿ok? Todo este proceso que engloba su ser, entonces vendríamos a asociar este reconocimiento o estas características personales con las características del TDAH. ¿Y cómo lo podemos asociar? Bueno, yo un ratito les voy a mostrar una idea, ¿ok? Un ejemplo de un niño con el cual hemos trabajado este proceso, uno de los casos de los cuales hemos trabajado, pero la asociación se hace recuerden que en el punto 2, creo, les decíamos que nosotros como papás teníamos que saber cuáles eran las características del TDAH que presenta nuestro hijo. ¿Verdad que sí? Entonces, si ya yo las conozco, porque es un trabajo previo que he hecho, entonces yo comienzo a decir, ok, tú eres desordenado. ¿Y eso a qué se parece? ¿Qué te parece si leemos estas características? Podría ser una lectura, podría ser un cuento, bueno, eso se los voy a comentar en un ratito, podría ser diversas estrategias, pero lo importante es que él pueda observar las características del TDAH y entonces empezar a asociar y decir, ¿me parezco a eso o no? ¿Respondo a eso o no? Entonces, bueno, como les decía, lo principal, el reconocimiento personal, para entonces luego pasar a la asociación con las características del TDAH. Esto es entre los 6 y los 8 años. Sin embargo, a partir de los 9 años en adelante, ¿ok? Sí se puede hablar del diagnóstico, sí podemos darle un nombre,
Sin embargo, podemos iniciar de la misma forma que hemos iniciado con los niños más pequeños. La Irelis también les comentaba que esta conversación o este acercamiento al diagnóstico no se da una sola vez, es un proceso continuo. Entonces, bueno, yo podría iniciar con una caracterización del diagnóstico para entonces luego ponerle nombre. Y no solamente ponerle nombre, sino poder saber de dónde viene, ¿ok? Porque yo soy así o porque tengo estas características. ¿Será que me aparezco a alguien en casa o será que no? Entonces, bueno, este, este proceso que les acabo de comentar de asociación de características, las tenemos que hacer desde las actividades que disfruta el niño. Por tanto, esa es nuestra siguiente tarea, explorar cuáles son esas actividades que a él más les gusta. ¿Será que le gustan los juegos movidos? ¿Será que les gusta los cuentos? ¿Será que le gustan más los videos? Porque las lecturas como tal no se le dan, entonces aprende más a través de videos. ¿Será que les gustan las simulaciones? ¿Será que podemos hacer un juego de roles en casa y de esa forma poder explicarle o acercarle al diagnóstico? Eso solamente lo van a saber de ustedes. Mientras la Irelis y yo preparábamos esta presentación, yo me acordaba de una mamá que está presente el día de hoy. Y esa mamá, en una conversación, en uno de los talleres que tuvimos, ella me contaba que a su hijo le gustaban mucho los dinosaurios. Entonces, bueno, yo recordé a esta mamá y yo decía, bueno, incluso podemos utilizar ese elemento, ¿ok? Ese elemento, ese videojuego, esos dinosaurios, cualquier elemento que al niño disfrute para poder describir las características del TDAH desde lo que él conoce. Porque es muy importante poderles hablar en su idioma. ¿Y cuál es su idioma? Desde el lenguaje, desde las palabras, desde lo que yo domino. Y lo que yo domino en la infancia y en la adolescencia es el juego, es la socialización y todo lo referente a las actividades en movimiento. Podemos seguir live. ¿Estás ahí? No está. Ajá. Antes de ir antes de ir al ejemplo, like, disculpa, podríamos irnos a las recomendaciones generales, por favor. Antes de ir al ejemplo. Ajá, alguno aquí. Ajá, siguiente, aquí. Consideraciones generales, ¿ok? Aquí. Para ambas edades es importante considerar también, además de la caracterización de sí mismo, la asociación con las características del TDAH y el poder, obviamente, hacerlo desde el lenguaje que el niño conozca, es importante que él también pueda reconocer lo que está viviendo, los procesos que está viviendo y compararlos, aunque no debería ser la palabra, pero identificarse, sí identificarse con otro miembro de la familia. ¿Por qué? Porque a pesar de que otro miembro de la familia no tenga el diagnóstico, normalmente alguien presenta signos similares o comportamientos similares a los que nuestro hijo tiene. Entonces, este proceso es muy importante. ¿Por qué? Primero, el niño no se siente solo, ¿ok? No soy el único, porque a mí y porque otros no, sino que yo puedo mirarme a través de otras personas que están a mi alrededor, ¿ok? Eso por un lado. Y segundo, porque incluso eso me va a permitir sentir seguridad al ver que a pesar de estas deficiencias o dificultades o diferencias con el otro, entonces yo puedo desarrollarme, puedo alcanzar objetivos, puedo ser esposo, puedo ser mamá, puedo ser hermano, puedo trabajar, puedo llevar una familia, en fin, de infinidades de ejemplos y de seguridades le puede generar el hecho de identificarse con otras personas. No sé si Lai también quiere aportar algo.
lo que quería agregar con el tema de identificarse y por qué hacemos referencia a esto es porque en el TDAH, ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces nosotros cuando hemos hablado de la neurobiología del diagnóstico, hemos dicho que la heredabilidad en el TDAH es alta. Estamos hablando de un 50 a un 70% de heredabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros recibimos a un niño con TDAH en la consulta, estamos teniendo o un papá o una mamá o un familiar muy cercano que también tiene las mismas características. Y surge esto que siempre ustedes nos dicen. Cuando yo recibí el diagnóstico de mi hijo, me di cuenta que yo también tenía TDAH. Cuando yo recibí el diagnóstico de mi hija, me di cuenta que mi esposo se parecía mucho a ella. O nosotros le hacemos esta pregunta: ¿quién en la familia, cuando era niño, tenía más o menos el mismo comportamiento que el niño tiene ahora? Y empiezan ustedes a decir: su papá, su abuelo, yo. Entonces sabemos que en el TDAH un elemento importante es la heredabilidad. Por lo tanto, vamos a tener a más de un miembro de la familia con características similares. Por eso la identificación es importante, porque la identificación nos ayuda, uno, a descubrir que esa persona pudo superar situaciones que ahora para mí son un malestar, que pudo avanzar, que pudo tener las características que tiene la persona actualmente, que me puede servir de espejo y de aprendizaje, que a través del observar, del acompañarme, yo puedo descubrirme con el otro. Y que nosotros aprendemos, como somos seres humanos, somos seres en relación, aprendemos a través de la relación que vamos teniendo con el otro. Y no me siento solo, no me siento como ese niño raro que está en la casa, que se mueve demasiado y que nadie soporta. Entonces, la identificación es un factor fundamental para ayudar a que el niño pueda sentirse parte de. Y lo otro también es la promoción de la comunicación empática, abierta y reflexiva. Una de las cosas que a mí más me angustia de muchas personas que trabajan con niños es que todavía no se dan cuenta la oportunidad que es comenzar a promover la reflexión. ¿Por qué? Porque nos asustan las preguntas que los niños nos hacen. A veces los niños nos hacen algunas preguntas que nosotros quedamos como impresionados. Hoy estaba en el almuerzo, yo vivo con un niño y el hijo de una amiga, ya se los he contado. Y en el almuerzo estábamos hablando acerca de, yo estaba contando que estaba muy impresionada por cómo en el Perú tienen tanta conciencia del trabajo con la medicina natural, sobre todo con las plantas. Y empezamos a tener una conversación sobre cosas que eran muy abstractas para él. Hablamos de la energía y de cosas, etcétera. Y el niño hace esta pregunta: ¿cómo tú te das cuenta que una planta está haciéndote bien en tu vida? Tiene 6 años. Entonces allí tú dices, ok, ¿cómo yo le explico de manera concreta a un niño qué es lo que puedo yo entender que está haciendo esto? Y el niño, se le medio explicó allí lo que pasaba, hicimos un ejemplo con un dibujo animado que él ve, etcétera. Y al final él dijo: entendí lo que me dijiste, pero no estoy convencido. Entonces la reflexión tiene que ver también con una confrontación con la realidad, una confrontación con mis creencias y una confrontación con un hecho que para él es percibido de manera distinta. Por eso la comunicación es importantísima, que sea desde el yo también estoy aprendiendo contigo. No creas que tengo todas las respuestas, porque no es de esa manera. Por el contrario, lo que yo espero es que podamos construir una forma de ver el TDAH juntos, de percibir esta nueva realidad que va a ser nuestra familia juntos. Y eso hace que pasemos de una relación de poder a una relación empática, donde hay un yo y un tú. No hay ella es mamá, la autoridad, y él es el niño. Y también el que nos demos la oportunidad de que él nos pueda enseñar. Y no necesariamente que seamos nosotros quien tenga que tener todas las respuestas. Ahora sí vamos al ejemplo. Así es. Ahora sí, vamos al ejemplo. Vamos a darles el ejemplo de Mateo. No se llama Mateo, pero bueno. Bueno, para que tengan una idea de cómo
lo hemos trabajado obviamente desde el acompañamiento terapéutico y es algo que ya hemos dejado en claro, ¿ok? Les vamos a hablar de Mateo, un niño TDAH tipo combinado. Él tiene 6 años y lleva en acompañamiento terapéutico 10 meses, ¿ok? Para que tengan una idea de cuáles son las características de este niño dentro del diagnóstico, ¿sí? Les he traído algunos signos que para muchos se van a dar cuenta de que prácticamente tiene todos los signos de TDAH, porque es un TDAH combinado. Winnie, antes de avanzar, disculpe Sí. la interrupción. Ruth tiene su mano levantada. Imagino que tiene una pregunta. No sé, porque yo eso no lo veo, lo siento. Entonces, Ruth, cuéntanos, si tienes alguna pregunta o algo en lo que te podamos ayudar. Porque levantó la manito. Ruth, hola. Probablemente se le marcó. Ok, No entonces, sé. Avanzamos. Bueno, para que tengan entonces una idea de cuáles son estas características dentro del diagnóstico que él presenta, no presta atención suficiente a los detalles, comete errores por descuidos, tiene dificultad para mantener su atención en una tarea o en una actividad lúdica, pareciera no escuchar cuando se le habla directamente, ¿okay? No sigue instrucciones, no finaliza tareas escolares, o cuando se le da algún encargo en casa también no la finaliza. Tiene dificultades para organizar tareas y le disgusta muchísimo, dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Bueno, y tiene un descuido en las actividades diarias. Deja la ropa sucia regada, no levanta su plato al comer, bueno, muchas actividades de la vida diaria hay deficiencia. Y en el área, eso es en el área de inatención. Y en el área de hiperactividad e impulsividad, a menudo, y yo diría siempre, se mueve en exceso sus manos y sus pies, se remueve en su asiento, ¿okay? Abandona su asiento durante las clases o durante la terapia, necesita levantarse. Y en situaciones donde se espera que él permanezca sentado, como cuando salen, como en un restaurante o en otros tipos de lugares relacionados a esto, también ocurre que él necesita levantarse de su asiento, corre y salta excesivamente, habla en exceso, interrumpe y por tanto se precipita a las respuestas, y se inmiscuye en las actividades de otras personas. ¿Okay? Además de esto, algo que no escribí, pero que sí es importante, es que tiene un nivel intelectual o un coeficiente intelectual superior al promedio. Es decir, que estamos hablando de un niño con unas altas capacidades cognitivas, a pesar de presentar estos signos de TDAH que les he comentado. Entonces, bueno, una vez trabajado, no les vamos a hablar todo, obviamente, pero una vez trabajadas las características personales, es decir, quién soy yo, comenzando desde cuáles son mis comidas favoritas, cuál es mi color favorito, qué me gusta jugar, me gusta cantar, no me gusta, qué me disgusta hacer, comenzando desde allí hasta cómo me veo, mirándome en el espejo, qué puedo observar, a quién me parezco, etcétera, etcétera. Entonces, a él se le mostraron unas frases relacionadas con el TDAH y es lo que les vamos a presentar a continuación. ¿Okay? En estas frases podríamos trabajarlo, en este caso se trabajó como un verdadero o falso, ¿ok? Es decir, si eso que dicen de mí o que está escrito allí se parece a mí o no. Y lo van a ver de diversos colores porque está tal cual como se trabajó con él. Y esos colores los determinó él. Cuando un ítem estaba correcto, es decir, afirmaba lo que él pensaba de sí mismo, lo colocaba en color rojo. Cuando no se parecía a él, lo dejaba en color negro. Pero cuando a él le parecía que sí se
relacionaba consigo mismo, pero que eso no ocurría todo el tiempo, entonces él decidió usar el rosado porque es similar al rojo. Entonces, bueno, fíjense que no están todas los ítems que se le colocaron, pero sí dejen los que él seleccionó, o por lo menos la gran mayoría. Dicen que no presto atención, cometo errores por descuido o por terminar rápido, cambio de juego rápidamente, dicen que no escucho, no me gusta que me den instrucciones. A veces no sé por dónde comenzar a trabajar una tarea. Me disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración o que debo pensar mucho. Esos son los ítems que él seleccionó que se parecían a él. Lo que no se parecían a él era que en ocasiones no encuentra cosas importantes como los juguetes o asignaciones escolares y que se le olvidan algunas actividades de casa, como cepillarse los dientes, recoger la ropa sucia o levantar su plato de la mesa. Cosas que sí ocurren, pero que para él no eran relevantes. Y es muy importante escuchar la opinión que él tiene de sí mismo, porque recuerden que estamos en este momento trabajando en su percepción y no en la percepción que nosotros tenemos de él. Además de esto, era muy curioso porque además de seleccionar el color e identificarse con lo que se le estaba mostrando, él iba explicando por qué era que ocurrían esas cosas. Y es allí donde papás, mamás y terapeutas incluso encontramos la solución a la situación que está ocurriendo. Porque si mi hijo me explica por qué pasa esto, entonces yo sé cómo anticiparme ante esa situación. Bueno, otras de las ítems que él seleccionó fue, soy inquieto, muevo mis manos o los pies, me retuerzo en el asiento, me cuesta permanecer sentado, fíjense que lo coloca en rosado, y él dice que eso no pasa todo el tiempo. Pero si les hablo con total sinceridad de 45 minutos que puede durar una sesión, él se puede levantar aproximadamente unas 20 veces. Entonces, y llevamos 10 meses en terapia. Antes no permanecía sentada. Hablo demasiado, doy respuestas apresuradas o interrumpo a quien está hablando. No me gusta esperar mi turno, me gusta hacer todo rápido, fíjense, y me molesta cuando los demás se equivocan. Este último ítem también tiene que ver con la capacidad intelectual, ¿no? Él a veces está, o casi todo el tiempo está por encima o delante de la información que los niños de su edad manejan, y a él le fastidia, le molesta, le incomoda el hecho de tener que esperar que otros lo hagan porque no lo hacen al mismo ritmo que él. Entonces, bueno, una vez identificado todas estas cosas que él podía ser, ¿ok? Que podían parecerse así, entonces se le hizo una pregunta bastante importante, o por lo menos para mí lo fue, y se le preguntó fue, de todas estas cosas que has descubierto que eres, ¿ok? ¿Qué te gustaría cambiar si es que hay algo que quieres cambiar? ¿Hay algo de allí que no te gusta, que no te agrada? Y su respuesta fue que a él no le gustaba dejar atrás a los demás. Y es que él no podía controlar el querer hacer todo rápido. Entonces fue bastante importante eso porque él manifestaba, ¿no? E incluso en qué áreas, en qué situaciones esto le había traído dificultades. La Miss o la profesora me regaña porque yo me levanto de la silla, pero es que no puedo esperar que los demás terminen de leer cuando ya yo terminé de leer. Mamá se molesta porque yo cuando voy rápido ocurren accidentes, ocasiono accidentes por descuido, pero es que yo necesito ir rápido. Entonces, este tipo de situaciones, a él particularmente, él nos decía, yo no me siento bien haciendo todo rápido. Y por eso, o sea, tomando en cuenta ese malestar, ese primer malestar que él manifestaba, se trabajó una actividad extra, que no es el tema de hoy, pero queríamos mostrárselo. A ver, en este caso se trabajó con un mapa. Y ese mapa era como, obviamente estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no? Como les decíamos que necesitábamos usar el juego.
y en este caso él necesita el movimiento. Entonces hicimos un mapa del tesoro. El tesoro que él iba a encontrar al final de esa búsqueda era hacer las actividades de espacio. Y entonces en cada uno de los escenarios del mapa había una misión que cumplir. Cabe destacar que estas misiones las escogió él, todas, obviamente con acompañamiento, pero ninguna fue una sugerencia terapéutica. Y bueno, lo leo rapidito. En una dice, su misión número 1 es encontrar 4 objetos de espacio. Entonces, él mismo me decía, bueno, va a ganar la persona que logre hacerlo más lento. ¿Okay? Llenar 7 vasos de agua con ayuda de una jarra despacio y sin derramarla. Salvar el auto de las ataduras de un papel sin romperlo, porque cuando él recibe un regalo, se emociona tanto y su control inhibitorio es tan bajo que tiende a romper e incluso olvida agradecer, olvida las normas de cortesía que se esperan para esos momentos, ¿no? Entonces esto fue una de las misiones que él colocó. Una carrera de hormigas. Simulamos que trasladamos objetos al hormiguero como lo hacen las hormigas, ¿ok? Y luego buscar romper con ayuda de un adulto y probar un trozo de coco natural despacio, identificando sus características. Bueno, su mamá vale decir que se puso las manos en la cabeza cuando supo todas las actividades que le había planteado, pero es la forma de que él pueda ser consciente, como les decía en un principio, ser consciente de esa característica que debilita mi participación en las áreas que se espera que yo tenga un alto funcionamiento, como el colegio, como la casa. ¿Okay? Entonces, si ya yo logro identificarlo, puedo ser consciente de qué necesito para hacer que esa deficiencia o esa dificultad se convierta en algo positivo en mi vida. ¿Ok? Porque sí, obviamente, el hecho de apresurarme y de hacer cosas rápido me puede ayudar en algunas cosas. Me puede ayudar a ganar una competencia, me puede ayudar a aprender o recibir información más rápido, me puede ayudarme a prepararme para un examen con mayor velocidad, o que tiene sus beneficios, pero él reconocía que también traía dificultades en su vida. Entonces el hecho de poder hacer estas actividades hace que el niño obviamente sea consciente y el proceso terapéutico sea real. Porque, ¿qué pasa? Cuando el niño va al proceso terapéutico y no sabe por qué está yendo, o sea, ¿por qué me traen aquí? Si es divertido, si yo aprendo, si jugamos, si conversamos, ¿ok? Si yo no sé realmente cuál es mi objetivo, entonces yo no puedo asimilar completamente lo que se espera de mí. Uy, se me ha ido la... Bien. No sé si la... Si se dan cuenta, eso es un ejemplo que se utilizó en terapia, pero que fácilmente puede ser adaptado a un escenario en el hogar, mientras se pueden ir haciendo algunas sugerencias en compañía de algún especialista, pero ustedes son muy creativos y creativas a la hora de desarrollar actividades. Así que estoy segura que podrán hacerlo mucho mejor. La idea aquí central es que él pueda ir descubriendo, se pueda ir dando cuenta, se pueda ir percibiendo y reconociendo, y nosotros irlo acompañando en ese descubrimiento. Lai, disculpa que te interrumpa. Algo que quería comentar era que en uno de los retos, ¿no? Que decía la carrera de hormiga, allí se le hizo una sugerencia y se le dijo, ¿qué te parece si hacemos una carrera de tortugas? Y su respuesta fue, tortugas no, las tortugas van demasiado lento y yo creo que yo no podría. Así que mejor hacemos la carrera de hormigas, que a pesar de que son pequeñas y lentas, son más rápidas que las tortugas. Fíjense la necesidad
y la importancia de escuchar al niño y que él pueda ser consciente de lo que puede y de lo que no puede hacer. Porque el reconocer que no puedo también está bien. Es importante partir de ahí. Además, ahí empieza a construir él una identidad, es decir, una forma de ser. Y la forma de ser está relacionada con ese proceso de asimilación y de aceptación que he vivido yo sobre mis propias características. Y intento evitar el juicio, la culpa, porque eso, por supuesto, genera mucha dificultad a la hora de construir un concepto de sí mismo saludable. ¿Qué es lo que debemos evitar? Ya hablamos de lo que podemos hacer, pero ahora, ¿qué debemos evitar? Debemos evitar justificarlo. Tú eres así porque, tú eres así gracias a, es mi culpa, es porque tu papá es así. Porque las justificaciones no generan ningún tipo de aprendizaje. Por el contrario, generan malestar, generan resentimiento, generan culpa, generan sensación de incomodidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un espacio que sea fértil. Es decir, cuando nosotros vamos a sembrar, nosotros primero tenemos que limpiar el espacio. Después que limpiamos el espacio, tenemos que abonar y colocar en ese espacio cosas que nutran a las plantas, porque aunque las sembremos, después pueden morir al poco tiempo. Entonces, necesitamos tener un terreno fértil para poder construir cosas que permanezcan. A ver, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Listo. Y ¿qué otra cosa debemos evitar? Las etiquetas. Tú eres un TDAH, tú eres un niño inquieto, tú eres un niño hiperactivo, eres un niño impulsivo, eres un niño desatento. Porque él no es eso. Él tiene eso, pero es otras cosas. Es mucho más que eso. Recuerden que el TDAH es un diagnóstico, no una persona. La persona es mucho más que eso. Generalizar, todos los niños son así, eso no se va a quitar nunca, va a ser siempre de la misma manera. Y victimizar. Victimizar es culpa de, pobrecito tú, no te preocupes que te vamos a ayudar, tú no te vas a estar solo nunca. Por el contrario, la validación de las dificultades, de las debilidades y de las cosas que debemos fortalecer contribuyen también a entender que no tenemos que ser buenos en todo y que de hecho tener limitaciones no es un problema, es simplemente una característica humana. Lo que pasa es que nos han vendido que nosotros tenemos que ser buenos en todo, hacerlo todo bien, ser perfecto, ser exitoso, tener buenas calificaciones, etcétera. Y ninguna de esas cosas en realidad son valiosas si yo no las puedo alcanzar. Es importante que me puedan mirar desde mis propias posibilidades y que esas posibilidades puedan ser construidas incluso a pesar de mis dificultades. Es decir, soy inquieto, pero no porque soy inquieto no puedo aprender, solo que aprendo de manera distinta, aprendo en ritmos distintos, aprendo en espacios distintos, tengo una forma de percibir el mundo de manera distinta. Eso solo se logra si yo empiezo desde muy pequeño a promover un lenguaje de comprensión y además también evitando las generalidades, el todo y el nada. Me preocupa muchísimo cuando se hacen muchos juicios de valor en relación al niño por las calificaciones que tiene, por el comportamiento que tiene. Y entonces él es un niño que incluso su valor y su amor está condicionado a cómo es su comportamiento. Y eso es realmente difícil, porque después, cuando somos adultos, tenemos relaciones que son ambivalentes con nosotros mismos, tenemos incluso comportamientos que son autodestructivos porque no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos. Entonces, la promoción del bienestar y la calidad de vida no tiene nada que ver con que se le enseñe que él puede hacer todo y que es un superhéroe. No. Significa con que él reconozca su propia humanidad, sus propias limitaciones y pueda trascender esas limitaciones. Vamos a ver. Disculpen que nos pongamos románticas, pero a veces somos. Y bueno. La necesitamos. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir
Si tienen alguna pregunta, sí nos gustaría que la hicieran. Ya nos pasamos 10 minutos de la hora, pero sí me interesa que puedan, no sé, o si alguien quiere hacer algún comentario, si de repente ya han tenido la oportunidad de establecer esta conversación y recuerdan una experiencia de la primera vez que pasaron por esto, que nos pudieran contar o le pudieran contar a otros papás para que puedan iniciar este camino, sería importante que nos comentaran. No sé quién quiere hablar. Hola Patricia, creo que no habías entrado en las sesiones anteriores. No. ¿Alguien quiere contar algo? Patricia, por ahí. Patricia. Cuéntanos, Patricia. Buenas noches, chicas. Me da Hola. mucho gusto verlas de nuevo. Mi pregunta en este caso sería, porque es un tema que realmente estaba esperando, era necesariamente tiene que haber un terapeuta o un personal de la escuela para poder hablar con niños de su condición, o también con mamá y con su familia podemos ir familiarizando, oye, pero tú no eres diferente porque no te pareces a mí. Por ejemplo, yo hablo mucho y tú también, somos parecidos. Y no hay nada diferente a otras personas afuera que hablan igual bastante, ¿no? ¿Es necesario un personal de colegio o un especialista o también se puede abordar la comunicación en papá, mamá y niño? Porque sí, mi niño está entre esa edad clave que ustedes mencionan, ¿no? Entre 6 y 8 años, y ya comienza como a asociar, yo siempre tengo la culpa de todo, porque se cayó el vaso, o porque pintó la pared de algo, un descuido, y sí veo que hay ciertas rasgos que lo hacen sentirse culpable porque de hecho vienen siempre acompañados de llamadas de atención o de corrección, ¿no? Entonces, eso quería saber yo, si es necesario o se puede trabajar que también los papás poco a poco. Te vamos a responder Patricia y después Ana María creo que tiene una pregunta. La respuesta va a depender de cómo te sientas tú abordando el tema, porque si los procesos previos antes de abordar, de trabajar con la escuela, es decir, el proceso de información, el de reconocimiento en ti misma de lo que significa tener un hijo con TDAH, en lo que te moviliza o no el hablar del tema, en los sentimientos, emociones y sensaciones que emergen a partir de esta conversación. Si todo esto está en un nivel consciente y en un nivel que es mucho más digerible, por supuesto que lo puedes hacer sola, pero en muchas ocasiones el papá no encuentra las formas de iniciar y por eso necesitaría el apoyo de alguien, pero no para conversar, más bien para prepararse, es decir, esto sería lo previo, prepararse a hacerlo y luego pues ir a trabajarlo en casa. No significa que todos tienen que contar con un terapeuta para que les enseñe cómo, porque por supuesto que cada persona tiene diversos recursos para afrontar las situaciones difíciles en casa, pero si te sientes cómoda con el tema, adelante, se puede conversar sin la compañía de ninguna otra persona. Sin embargo, si el niño está recibiendo terapia, sí es importante decirle a la terapeuta, mira, en la casa ya hemos iniciado esta conversación, hemos tenido estos temas, él ha tenido estas reacciones ante estos temas y quisiera saber si ustedes lo están abordando en terapia, si lo van a hacer, si no lo van a hacer, para que si él tenga algo que le preocupa, que directamente no te lo quiera decir a ti, porque acuérdate que el espacio de terapia es un espacio que se construye a partir de una zona de confianza, de confidencialidad, es un espacio seguro, entonces le permite al niño hacer otras cosas y es importante que él pueda también en su terapia elaborar lo que ha significado conversar en la familia con respecto a esto. Entonces, espero que haya sido respondida la pregunta. Ana María, cuéntanos. Ana María. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo solamente quería hacer una aportación a lo que preguntaba Pati. Yo soy de me encanta el tema y, por ejemplo, lo que decía de que es un lugar en el que se desarrolla. ¿Me están escuchando? No se escucha. No. Ana María, Soy no te la estamos encargada. escuchando. No. Hola, hola, ¿ya me escuchan?
Ajá. Sí. ¿Podrías repetir? Porque de verdad nos quedamos con que te encanta el tema. Ah, sí, que yo soy encargada del departamento psicopedagógico de un colegio Ah, ok. y que realmente, bueno, por lo menos aquí, esta parte de neurodiversidad no es como muy consciente todavía. Ya. Y yo siento que es una parte muy importante que creo que se llama Patti. Ajá. Sí. Pues Sí. debe de ir promoviendo o tiene que ir buscando escuelas que ya tengan todo este tema de neurodiversidad, porque creo que es algo muy importante que haga equipo con la escuela. Así es. Sí, gracias Ana María. Es cierto, muchas escuelas, y no solamente, creo que eres de México, no solamente en México, en la mayoría de los países de Latinoamérica, están poco familiarizados con todo lo que tiene que ver con inclusión, diversidad, niños con características diferentes. Uno, por desconocimiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque a veces es difícil asumir la tarea de cambiar la forma en la que educamos. Porque más allá de aceptar un niño con TDAH, un niño con autismo, un niño con una discapacidad, está el punto de qué tan preparado estoy yo como docente y como adulto para cambiar mi pensamiento y mi perspectiva en función de lo que significa educar, lo que significa enseñar, lo que significa aprender. Entonces, es difícil, pero no imposible. Yo creo que también estos niños llegan a las escuelas a ser unos grandes maestros y las escuelas se transforman en función de los retos a los que se enfrentan a partir de que estos niños van presentando las características que van presentando. Yo recuerdo en Venezuela, no sé si te acuerdas, Winnie, de Diego, que atendíamos a un niño que había sido cambiado de colegio en un año escolar en 5 escuelas. Y la última escuela ya había hecho un ultimátum para decir, no es posible, ya no lo soportamos, necesitamos que pase algo porque si no, se va del colegio. Y la mamá estaba súper angustiada porque la mamá estaba haciendo lo que los terapeutas le pedían, que era llevarlo a la terapia, atender las situaciones familiares. Había una dinámica con papá un poco compleja con la aceptación del diagnóstico, pero cuando la escuela dejó de ser reactiva y se convirtió en una escuela que abrazaba, es decir, una escuela nutritiva, una escuela que lo aceptaba, una escuela que no cuestionaba lo que pasaba, sino más bien que utilizaba esa energía y utilizaba esa movilidad del niño para hacer actividades, él se empezó a sentir más cómodo porque no se sentía amenazado y no se sentía cuestionado, se sentía aceptado. Y al sentirse aceptado, por supuesto, ya yo no tengo que defenderme. Por lo tanto, portarme mal, entre comillas, lo subrayo y lo pongo en todos los colores, ya no tiene mucho sentido. Ya yo empiezo a mostrarme tal y como soy. Entonces allí empiezo a ver yo eso rico y que disfruto de la diversidad. Pero para eso lo primero que debemos tener como seres humanos es apertura a lo diferente. Y los seres humanos nos da miedo lo diferente. Así es. Quería aportar algo así pequeñito. Y es que sí, hablando del tema como tal, de informar a nuestros hijos sobre el diagnóstico, el rol fundamental del colegio, en este caso, lo dice Lairelis, es la aceptación, ¿sí? Y también la contención, porque imagínense un escenario natural y esperado, como estábamos acostumbrados, ¿no? Yo le cuento a mi hijo y le hago todas las dinámicas que preparé y le comento lo que es el diagnóstico y en qué se parece él y cómo responde él. Y resulta que él llega al colegio, ¿okay? No estoy hablando de una realidad virtual, sino una realidad presencial. Llega al colegio y pasa alguna situación en el aula y él puede decir, es que mi mamá o es que mi papá me explicó que yo tengo TDAH o le comenta a alguno de los amigos que él tiene TDAH. ¿Qué pasaría en ese espacio que no sea psicoeducado? No va a haber un acompañamiento, ni va a haber un soporte, ni va a haber una reafirmación de la información y del acompañamiento que nosotros en casa le estamos dando, sino que por desconocimiento, esa reafirmación que se necesita en el continuo no se va a poder dar. Entonces, es por eso, o sea, la idea
de trabajar con el colegio desde esta mirada, ¿ok? Porque hay muchas miradas para trabajar en el aula, pero desde esta mirada del diagnóstico es que el colegio sea nuestro acompañante y nuestro soporte ante dudas, inquietudes o situaciones que se presenten una vez que mi hijo ya conoce sus características y ya reconoce que hay un trastorno. Sí, de hecho ayer cuando realizábamos la presentación recordábamos en una oportunidad que fuimos a una escuela, le pedimos a la mamá del niño que ese día el niño no fuera a la escuela, porque nosotros íbamos a hablar con sus compañeros sobre las características del niño, lo que les angustiaba, etcétera, y creamos un cuento de animales, etcétera, y empezamos a contar la historia a los niños. Y cuando empezábamos a describir lo que pasaba con los personajes de la historia, los niños inmediatamente podían reconocer que ese era el chico del que estábamos hablando. Y empezaban a decir, se parece, él también lo hace, pero además hace esto otro. Entonces ahí empezamos a construir un ambiente que cuando ya él estuviera presente, hubiese conciencia y estuviese sensibilizado para poder atender lo que él necesitaba. Porque ¿qué hubiese pasado si no el ambiente no estaba sensibilizado? Aparecían las etiquetas, aparecía el bullying, aparecía el malestar, aparecía la burla y un montón de cosas que pueden aparecer que son naturales de la infancia, que son naturales, porque si usted está en la iglesia, algunos que van a la iglesia o que han ido en algún momento de su vida a la iglesia, y alguien aparece con ropa de baño, ¿qué van a hacer ustedes? Van a empezar a cuestionar, a hacer juicios, a reírse, a avergonzarse, una cantidad de cosas, porque nosotros, al ver algo que es diferente, tendemos a reaccionar. Imagínense entonces que un niño también lo hace. Entonces es muy natural que un niño, a la hora de enfrentarse a algo que es desconocido, tienda a hacer juicio. Y además de eso, en el caso de los chicos con TDAH, es difícil las relaciones sociales porque ellos, si bien socializan mucho y son muy buenos para ser amigos, es difícil mantenerlos porque crean mucho conflicto. Entonces, todas estas características que son propias del diagnóstico generan dificultades a la hora de estar con los compañeros. Por eso es necesario que podamos ir escalando los niveles y que en cada uno de los niveles pueda haber un nivel de conciencia nuevo en función de lo que significa el TDAH. Fácil no, de inmediato tampoco, perfecto tampoco, que no va a llorar es imposible, que no le va a doler tampoco, que no se va a sentir mal tampoco. A la hora de que tú le digas a un niño o a un adolescente que esto está pasando con él, el proceso de dolor va a aparecer. Pero el problema no es el dolor. Por el contrario, el dolor es importante para poder sostenerlo. El punto está en que hay más allá de eso. Es decir, cómo después que pase esta incomodidad, puedo yo ir teniendo una vida que funcione para mí. No sé si hay algo más que quieran comentar, si hay alguien más que quiera decir algo. Les queremos contar, no les hemos contado porque, bueno, hemos hablado demasiado hoy. Sí, es que cuando hablamos de TDAH esto pasa. Nosotras decimos que solo vamos a hablar media hora, pero es imposible. En este mes de febrero comienza nuestro programa de funciones ejecutivas, que es especial para padres. El objetivo de este programa es que ustedes puedan aprender a identificar cuáles son las fallas ejecutivas que tienen sus niños en casa y puedan, a través de estrategias sencillas, ir educando esas funciones ejecutivas. Acuérdense que las funciones ejecutivas son esas armas que tenemos para regularnos, para adaptarnos, para gestionar mejor nuestra conducta. Entonces, el programa de reeducación de las funciones ejecutivas inicia este mes de febrero. Por el grupo que tenemos en WhatsApp les voy a pasar el día que vamos a iniciar y la cantidad de sesiones que cada sesión dura 2 horas y es un taller teórico práctico. Es decir, ustedes se llevan tareas, hacen las actividades, las practican con los chicos y después nos cuentan. Aquí, de algunos papás que nos acompañan, ya han realizado el taller y les pueden contar la experiencia. Entonces, sin más, yo les agradezco el hecho de que vuelvan todos los lunes a estar con nosotras, a conversar, a que hoy fue 1 hora y media, esta hora y media estuvieran conversando con nosotros. Como les dije al inicio, esta es la entrada a una conversación que puede ser profunda, que puede ser
por niveles, que puede ser por edades, que puede ser por situaciones de crisis, es decir, se puede presentar por muchas características y que cada momento que se presente va a ser necesario que se utilice recursos a lo mejor distintos y también es importante que nosotros vamos descubriendo cómo nos vamos sintiendo cuando vamos hablando de este tema y qué tan familiarizados vamos estando con ello. Lo otro también que les quiero decir es que la próxima semana tenemos una conversación con neuropediatría, es decir, la clase va a ser visita al neurólogo. ¿Cuáles son esas preguntas que surgen a la hora que yo llego a visitar al neurólogo? Nos va a estar acompañando una neuropediatra amiga y si tienen preguntas, tráiganlas, básicas, tontas, que ustedes crean que a todo el mundo se lo preguntan, no importa, porque estos espacios son para que ustedes puedan comprender un poco por qué nosotros cuando llegan los niños los enviamos a neuropediatría. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Besos y abrazos. Se cuidan mucho. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias.